Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar este tercer video de este estudio de la importancia de tener el temor de Dios en un corazón humano. Vamos a iniciar con el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, en el verso 17. Dice así la palabra: ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y dará lluvias, decía el profeta Samuel al pueblo, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para ustedes rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvia en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal por pedir rey para nosotros. En aquel tiempo el pueblo de Israel, Dios había manifestado que él quería ser el rey, quería ser el Dios, quería ser el Señor, quería ser el padre de su pueblo, el esposo de su pueblo, pero el pueblo, como veía que las demás naciones tenían un rey humano, querían también tener un rey humano. Eso disgustó a Samuel, entristeció a Samuel y también entristeció a Dios. Y Dios les dio una palabra que ese rey se enseñorearía de todas las hijas y los hijos de ellos, les cobraría impuestos de más y que sería para dolor del pueblo también el rey. Pero que les concedería eso. Pero en este momento y en este pasaje, Samuel les dice, van a ver cómo está molesto Dios y se va a manifestar con poder. Y el pueblo tuvo temor. Lo que aquí quiero resumir, más que la historia que estuve dando hablar del contexto y qué estaba pasando en ese momento en el pueblo, en la historia, lo que quiero aquí rescatar es que Dios, como en el Sinaí, también manifiesta su poder y su grandeza. Nosotros de repente vemos grandes juicios en la tierra, tsunamis, terremotos, maremotos, que es muy fácil que la ciencia diga que es el fenómeno del niño y que así lo es, pero también hay tantas cosas como tornados que cambian de dirección o circunstancias que la atmósfera cambia repentinamente y lo mismo la Biblia dice que son juicios que Dios envía. Por eso la Biblia dice que cuando Él está molesto, su creación manifiesta su indignación. Ahora bien, aquí el pueblo, al ver, después de que el profeta dice lo que Dios va a hacer y Dios lo hace, tienen temor del profeta y tienen temor de Dios. Entonces era importante que cuando alguien, ¿a qué saco qué es lo que quiero que veamos en este texto? Cuando alguien no quiere disfrutar del temor de Dios, que es sano y que es limpio y que es mucha bendición, Dios por amor mismo incluso envía este tipo de poder y de circunstancias fuertes contra su pueblo para que ellos reaccionen, para que ellos teman, porque Dios prefiere que tengan un temor de este tipo de terror, pero que sea Él enviándolo y que sea Él amonestándolos con su pastor, con sus profetas, de que vienen tiempos tormentosos para su vida, para que nos apartemos de la maldad, nos apartemos del pecado, porque Dios ve que al final de nuestra travesía nos vamos a ir al infierno aunque un día le conocimos, aunque éramos pueblo de Él, por seguir de rebeldes, por seguir disfrutando del pecado y este mundo en las cosas que del mundo nos hacen daño en el alma por pecar contra Dios, entonces estamos perdiendo la salvación que recibimos gratis de Jesucristo, está en riesgo nuestra alma por no cuidar la salvación, por no santificarnos cada vez más, por no crecer en el conocimiento de Dios, por no santificar nuestra vida para que seamos sin mancha y sin arruga, que es la única manera que podremos ver a Cristo, nos dice Primera Tesalonicenses, capítulo 4, y que también tenemos que, en esa circunstancia espiritual, seríamos arrebatados con la iglesia, o en esa circunstancia espiritual solamente tendríamos las vestiduras blancas para entrar a las bodas del Cordero, al gran banquete que Dios está preparando para su iglesia fiel. Entonces, no es nada más pertenecer a una iglesia cristiana evangélica o alguna doctrina cristiana que se dice ser la verdadera y es falsa, porque sus sacramentos no me ayudan para nada para santificarme, es pura emoción, es pura inteligencia intelectual.
en lógica humana, que sigo yo eso, pero espiritualmente no sucede nada en mí para mi favor, ni mi vida está siendo transformada más, ni en el entendimiento, ni en el crecimiento espiritual, ni en el conocimiento profundo de las cosas de Dios, ni de Dios mismo, y ni su palabra es para mí un deleite todos los días. Entonces, cuando sí somos su pueblo, Dios llega a enviar este tipo de temor, que ya es un temor obviamente de terror, ver esas manifestaciones en una tormenta en la vida de un creyente, con tal de Dios rescatarlo, con tal de Dios hacerlo que reaccione, que su camino va a muerte, con tal, como que son de esas últimas misericordias que Dios hace para ver si reacciona este hijo rebelde y que anda por ahí vagando en el mundo, para que vuelva a sus pies, para que venga debajo de sus alas, para que nos refugiemos entre sus alas y estemos en la sombra del Omnipotente, y ningún saeta de día, ni ningún terror nocturno, ni nada nos cause mal. Y entonces sí nos deleitaremos en el temor de Dios, que es limpio y que es bueno. ¿Por qué? Porque seguiremos en la santidad de Dios creciendo, en el conocimiento de Dios creciendo, y eso nos ayuda a apartarnos del mal. Claro que nos estaremos enamorando más y más de Dios, que cada vez nos va a doler más ser groseros a Él, ser rebeldes a Él, cada vez nos va a doler más herir al Espíritu Santo por nuestra naturaleza humana, que aún es débil en algunas áreas, y eso nos va a hacer comprometernos cada vez más con Él, esforzarnos cada vez más para buscar su rostro y todas las herramientas de bendición como el ayuno, como la lectura bíblica, el congregarme, el tiempo devocional, para poder yo crecer y crecer más rápido y poder cada vez estar más en ese maravilloso estado de santidad, cada vez mejor, en un crecimiento espiritual patente, que yo lo noto mes tras mes, donde me aparto totalmente de aquellas cosas que eran debilidad para mí, ya no lo son. Ahora estoy fuerte porque Cristo me fortalece, porque estoy caminando en fidelidad con Él. Entonces, ya no sería este tipo de temor. Por eso dice en el libro de Proverbios capítulo 16, verso 6, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. O sea, Dios cuando envía este tipo de situación del cielo y truenos y relámpagos, es una advertencia, es misericordia. No es que Dios sea malo, al contrario, por ser Él tan bueno, no le dejamos otra alternativa más que sacuda nuestras vidas, pero es alguien que le conoce en espíritu y en verdad. Yo escucho lamentablemente muchas llamadas que le hacen al sacerdote Núñez y que le preguntan, ¿por qué tanto sufrimiento nos manda Dios? ¿Por qué se murieron mis hijos? ¿Por qué mi esposo lo acaban de matar? Si íbamos todos los días a misa, si rezábamos rosarios, si tomábamos Eucaristía todos los días, ¿por qué? Y el sacerdote les dice, mira, Cristo murió y lo matamos en la cruz, ¿qué no podemos nosotros padecer? Tenemos que mantenernos ahí con fe. Eso no es una respuesta correcta, porque ellos estaban siguiendo sacramentos y una doctrina que no está Dios ahí, no están siendo cubiertos con las alas de Dios, no están siendo cubiertos con la sombra del Omnipotente, porque no conocen la verdad en espíritu y en verdad. Entonces no caminan conforme a la verdad de Jesucristo, cambiaron dogmas, cambiaron sacramentos, les hacen creer que están en la verdad, pero su vida no siguen siendo transformadas, no hay quien los cubra desde el cielo, no hay protección divina y les pasan las tragedias como cualquier ser humano que está sin protección de Dios y que se enfrenta, como cualquier cristiano también, a adversidades de muerte. La diferencia es que el creyente que sí está protegido con Dios, él sí va a terminar el propósito para el cual Dios lo envió a la tierra, va a tener sus nietos, va a tener su vida completa, al menos que Dios le muestre que tiene una tarea de mártir, pero que con la muerte de él Dios va a hacer una obra gloriosa donde glorificará a Jesucristo y su pueblo será enormemente bendecido. Y de ese fruto, cuando muere alguien así en martirio, Dios deja testimonio de la grandeza de las cosas que Dios hace a través de esa partida de algún santo de Dios, de algún siervo de Dios o sierva de Dios. Pero cuando son antes de tiempo, no hay gloria. También le pasa a los cristianos que andan tibios y se van antes de tiempo. Pero cuando le llaman a este sacerdote que sufre tanto la gente católica, ellos creen que sufren porque Dios les manda pruebas. ¿Para qué Dios les va a mandar pruebas si no conocen la verdad y no están creciendo en ella? No, es simple y sencillamente que están viviendo sin Dios en una vida natural donde si te pegas con el martillo pues se te va a inflamar, si te enfrentas a un carro pues te va a matar en un accidente.
Entonces, no hay un poder sobrenatural que esté cubriendo tu vida por serle fiel a Dios, porque no le conocen en espíritu y en verdad. Es por eso estos estudios, para que la gente que esté en falsas doctrinas como el catolicismo, escuchen a Él, no a mí, a Él, busquen a Él, para que Él ponga a Jesucristo en el corazón, no sacramento, no una hostia, no agua, sino el Espíritu Santo para que nazcan del Espíritu, y entonces vean la verdad de Dios, conozcan la verdad de Dios, y sean el hombre o la mujer más afortunados sobre esta tierra como lo somos aquellos que ya le conocemos en espíritu y en verdad a Cristo. Entonces, apartarse del mal, dice aquí, que es el temor de Jehová, que los hombres nos apartamos del mal. Primero, Dios tiene misericordia, nos perdona cada día porque no merecemos eso, pero después nos habla la verdad que estamos hablando en estos estudios. Si nos hablan, no te apures, hijito, es que Dios así nos va mal, tú sigue con fe, tú sigue viviendo. ¿Qué ayuda es eso para mi fe? ¿En qué ayuda eso para entender el mover de Dios? Si no es cierto eso, no crean. Entonces hay estudios de por qué nos pasan las cosas en contra, hay estudios de por qué el martirio en la Biblia, hay estudios de qué tipo de llamados tenemos en Jesucristo y qué vocación todos. Entonces no podemos seguir falsas doctrinas que hablan de imágenes y de glamour y de oro en el Vaticano. Eso no le ayuda a la humanidad más que estar emocionada, o sea, afecta sus sentimientos, afecta sus emociones para emociones como de alegría, de esperanza, pero al final es muerte. Porque ellos mismos se dan cuenta que en su vida tienen tantos problemas con el pecado y se dan cuenta que son los mismos de hace 5 años, en esas áreas que son débiles moralmente, porque no está Cristo ahí. Dice Proverbios capítulo 14, verso 27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, nos corrobora que el temor de Dios es algo muy bueno, es algo que nos va a generar vida, porque nos va a ayudar a que ya no seamos rebeldes, como pasó aquella vez al pueblo que leíamos en 1 Samuel. El temor de Dios lo veíamos desde el primer estudio, en el primer video, ya sea como Moisés, que se manifieste con todo poder, ya sea como Samuel, que se manifieste con todo el poder, pero tú ya sabes que viene eso. Los profetas ya sabían que venía eso, y ellos estaban tranquilos confiando en su Dios porque no estaban rebeldes y estaban en obediencia, sometidos a Dios. No tenían de qué preocuparse, simplemente se maravillaban de ver la gloria de Dios manifestada. Pero el pueblo rebelde tenía un temor tremendo, como le pasó al pueblo con Samuel y como le pasó al pueblo con Moisés. En ese primer estudio lo vimos cuando del Sinaí Dios se manifiesta con poder. Entonces depende del creyente el que tenga esa reacción. Pues o quieres tener el temor de Dios que no te deje dormir a gusto, o quieres tener el temor de Dios que te da vida y te da paz y te da seguridad y duermes bien a gusto, porque te apartas de los lazos de la muerte, porque experimentas que ese temor te está ayudando y el conocimiento que te hace perfeccionar ese temor te está ayudando a ya no hacer las cosas que tu alma estaba en riesgo. Dice Proverbios capítulo 8, verso 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, porque Dios aborrece la boca perversa. Pone uno de los casos que si seguimos leyendo ahí Proverbios 8 nos menciona otros casos de que aborrece también más Dios, la vanidad, la soberbia. Aquí lo está diciendo, ¿verdad? El mal camino. Entonces, a lo que voy diciendo y lo que nos dice este proverbio es que el temor de Dios va más allá, sí es manantial de vida, obviamente que sí es el que nosotros tengamos paz y reposo. Muy bien, el temor de Dios nos ayuda en toda esa bendición, es limpio. Pero aquí nos demanda el proverbio que nos va a exigir algo más el que se diga tener temor de Dios. Porque hay gente que nada más de labios lo dice, pero en su forma de vivir no lo demuestra. Entonces, el temor de Dios dice que es aborrecer el mal. O sea, que es una demanda mayor que solamente no trates de no hacer el mal. O sea, el que tiene temor de Dios no solo no va a fornicar, le va a parecer degradante, le va a parecer terriblemente malo, le va a parecer algo como para aborrecer, o sea, para odiar, para que ni siquiera le mencionen esas cosas a esa persona, ni siquiera quiere estar en conversaciones de ese tipo, ni siquiera le interesa tocar esos temas con sus amigos, a no ser que sea para predicar la verdad de Dios para que escapen ellos del error.
y ayudarles a ellos a encontrar a Cristo. Pero como un tema así de deleite juvenil o de deleite de entre los adultos, de hablar de cosas malas, se aborrece. Empiezan a chismear de la vecina, ¿saben qué? Yo me retiro, ¿saben qué? Me estoy sintiendo mal, me voy a mi casa, o ¿saben qué? Vamos a hablar de estas otras cosas. ¿Saben que el gobernador hizo unas nuevas construcciones y sacó una nueva ley para ayudar a los pobres? Cosas positivas, cosas de bendición. ¿Saben que Dios acaba de hacer un milagro en tal hospital? Yo vi que sanó de cáncer a 3 niños, vi que sanó de cáncer a un adulto, a una persona le puso un ojo y no tenía ojo, porque oró un pastor por ella, un pastor de mi congregación. Y cosas así, cambiamos las conversaciones entre la gente, porque aborrecemos estar hablando del mal, o estar parte en una conversación del mal. Entonces, donde hay soberbia, donde hay arrogancia, donde hay también mal camino, entonces todo eso lo aborrece alguien que tiene temor de Dios. Entonces, si tú estás platicando chismes, si tú estás pensando mal de tu vecino, si piensas mal de tu jefe, si piensas mal de tu compañero de trabajo, si tú deseas el mal a alguien porque te parece sangrón, arrogante, soberbio o soberbia, estás bien mal en tu corazón. No tienes temor de Dios, entonces de nada te sirve que vayas a misa y tomes Eucaristía y te des golpes de pecho, y te lo digo con respeto porque yo lo hice. No me estoy burlando, te estoy comentando una imagen real de lo que sucede cuando estamos en una falsa doctrina. De nada sirve que te des golpes de pecho porque tu vida es la misma, pensando mal y sintiendo mal por otros y hablando mal de otros. Esa es la boca perversa que Dios aborrece. No hay temor de Dios en ti. ¿Y qué es lo que tienes que sacar a luz en todo este estudio? Que el sacramento que tú tomas de la reconciliación con el sacerdote al confesarte con él es mentira. Que la penitencia que él te da de Aves Marías y Padres Nuestros que haces es mentira, aunque psicológicamente te hace sentir bien, emocionalmente te hace sentir bien porque te han hecho creer que eso es la verdad. Y luego la Eucaristía te hace sentir bonito porque también se mueven espíritus de error en medio de falsas doctrinas y en medio de situaciones espirituales equivocadas como es la Eucaristía. Entonces hay espíritus que hacen a la gente sentir como que ahí hay algo espiritual, que es de Dios. Pero tú llegas a tu casa y el Cristo que comiste supuestamente de sangre y pan y divinidad en un pedacito de hostia, que te hicieron creer ahí que es mentira, te das cuenta que sigue siendo la misma persona que tiene ganas de hacer las cosas malas y que hace las cosas malas por las cuales te acabas de confesar. Y eso no es normal, no se crean que es normal. Y no se crean que depende de tus fuerzas cambiar eso. Necesitas al verdadero Cristo en ti, necesitas el verdadero poder de Dios en ti que entre, para que Él te ayude a cambiar tu vida y para que entonces tú estés glorificando y hablando de Él y diciéndole a todos que ahora Él vive en ti porque tú ya eres diferente. Que es lo que nos pasa a los que conocemos a Cristo en espíritu y en verdad. Y por eso nos dicen fanáticos, porque no entienden la enorme alegría de lo maravillados que estamos de tener a un Dios vivo dentro de nosotros y que Él esté haciendo cambios tan importantes, radicales en la moral de nuestra vida para bien. Dice Proverbios 22:4, riquezas y honra y vida son la recompensa, la remuneración, que es recompensa, de la humildad y del temor de Jehová. La humildad es una característica del carácter de Cristo. Por eso Cristo dice en los evangelios, yo soy manso y humilde, dice, vengan a mí a descansar, yo les daré descanso a sus almas, yo les voy a compartir de mi humildad. Es por eso que nos habla las características del Espíritu Santo en Gálatas 5:22 y 23, que son fruto de tener una relación ya personal con Dios, cómo nuestra vida cambia hacia esos atributos de Cristo. Cada vez nos parecemos más a Jesús de Nazaret. Pero dice que el temor de Dios es una recompensa al nosotros tener ese espíritu de Cristo, a nosotros ser humildes. ¿Qué es ser humilde? Reconocer que eres soberbio, que eres arrogante, y entonces empiezas a dar un paso hacia la humildad, cuando te das cuenta que mientes, cuando tú reconoces tú mismo que hablas mal de alguien más, piensas mal de alguien más, y que no puedes perdonar a alguien más, para que entonces en ese acto de humildad tuyo, des el primer paso para que ahora te llenes de Dios, busques a Dios, y tengas a Dios, porque no lo vas a tener en medio de sacramentos católicos nunca, y puedas conocerlo en espíritu y en verdad, y entonces conozcas el poder de la humildad de Cristo que empieza a colocar Él en ti, y la soberbia se aleja de ti,
y en esa actitud siempre tendrás riqueza, honra y vida. Dice Proverbios capítulo 1, verso 28. Entonces, dice Dios, me van a llamar a ustedes, pero yo ya no les voy a responder. Cuando me busquen en las mañanas en oración, ya nunca me van a hallar. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Obviamente que el que está en Cristo entiende muy bien este pasaje, y esto va para muchos de nosotros, porque Dios continuamente nos llama a través de las predicaciones en los cultos cristianos evangélicos, a través de su espíritu, a través usando a sus pastores o a sus predicadores, y nos llaman el espíritu. Cuando leemos la Biblia también, entonces hay quienes no asisten para oír esa palabra viva, porque no quieren oír reprensión de Dios, y no quieren tener enseñanza de Dios, no van a las enseñanzas a sus templos. Hay quienes no leen la Biblia, y hay quienes la leen solamente de compromiso para decir que la está leyendo, pero no la lee con amor, no la lee con pasión, no la lee escudriñando los temas que le van a hacer crecer en sabiduría de Dios y en conocimiento de Dios, para que conozca más el temor de Dios y crezca en él. Y entonces dice, entonces me van a buscar, que van a querer que les ayude en sus problemas, y no les voy a responder, porque así como ustedes desechan mi sabiduría, dice Dios, es que ustedes están eligiendo no escoger el temor mío. Dice el verso 29, aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. Dice, el hecho de que no quieras tener y crecer en el conocimiento mío de toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y que mi espíritu te la revele y te la enseñe, el hecho de que no escuches y estés aborreciendo la sabiduría al no leer la Biblia, al no poner por obra lo que te estoy diciendo también, porque esa es otra manera de aborrecer la sabiduría, no hacerle caso a Dios. Estás tú optando por libertad en el libre albedrío, no escoger mi temor. Es que no quisieron mi consejo, menospreciaron la reprensión que yo les doy con mi palabra para que se porten bien. Entonces, no les voy a hacer caso cuando estén clamando que están tan enfermos a punto de morir, que tienen un familiar en un problema tan fuerte y quieren mi ayuda, que necesitan ser auxiliados. No los voy a escuchar. Es terrible. Ahora, imagínate, solamente el beneficio de la duda ponlo ahorita en tu corazón. Imagínate que estés en una falsa doctrina que tiene 17 siglos, ¿sí? Del siglo III al siglo XX, XXI, y que te hablan que es la primera, y que es la verdadera, y que es la de Pedro, y que por eso los papas, que no es bíblico, y que por eso las misas gregorianas y que no son bíblicos, nada de eso, inventaron dogmas a través de los siglos, que lo puedes tú corroborar ahí en internet, y entonces te dicen todo eso, y todo el mundo está cautivo ahí, 1.500 millones de almas. Y vemos infinidad de esas almas que ya están en la cárcel, infinidad de esas almas que ya se murieron por la violencia, por accidentes, por problemas entre esposos y maridos, se mataron muchos de ellos. Hijos a padres que se golpean, entre hermanos que se golpean y se dejan de hablar toda su vida, y todos son bautizados ahí, confirmados ahí. Y todas esas tragedias, todos viendo las novelas y el programa como de Laura, esa mujer de Perú que está aquí en México en programas, hablando todas las tragedias que Satanás hace en las familias, destruyendo familias, incestos, violaciones, todos los problemas sexuales dentro de las familias, las exhiben públicamente en televisión, y toda la gente mirando y mirando, como disfrutando y deleitando sus almas del chisme, de la tragedia de otros, y dicen que están bautizados, confirmados y van a misa, y que ya conocen la Virgen y que conocen la verdad, y están engañados por todas partes, porque no tienen temor de Dios. Y cuando les decimos esto se ofenden, que también dan testimonio de no tener humildad para reconocerlo, que es también una señal más de que necesitan a Dios para que escapen del error de la doctrina. Porque si no, entonces muchos le llaman al sacerdote, ¿por qué se murió mi hijo? ¿Por qué esto? Porque no conocen a Dios, no están cubiertos. Dios no quiere eso para ellos. Pero ya les estamos hablando por todas partes, Dios les habla que se acerquen a Él, que tiene hijos que les están llamando, que hay doctrinas evangélicas que sí está el Espíritu Santo y van a crecer y le van a conocer, y ellos dicen, no me salgo de la mía, y agarran el rosario y se lo amarran al cuello y se lo amarran a la mano, ¿y de qué les sirve? Si hasta enojados están, demostrando que no tienen a Dios. Necesitan a Dios, no que cambien de religión. Yo por eso nunca invito que se vayan a mi iglesia, yo los invito a que se vayan a Cristo, y a Cristo les dirá que a la iglesia ir.
Pero si no reciben a Cristo nunca, ¿de qué sirve que los lleve yo a cualquier lugar? Tienen que estar en Cristo primero. Claro que es una bendición si pudieran ir al templo, porque ahí también está Cristo como en otros templos, y pueden tener un encuentro con Él y escuchar palabra de verdad. Pero esa decisión la toma cada quien. Lo importante es que reconozcan su circunstancia moral sin temor de Dios para que lo busquen. Dice el libro de Levítico capítulo 25 verso 35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Dice, cuando esté en necesidad un hermano tuyo, lo vas a ayudar, lo vas a bendecir y no le vas a cobrar intereses ni vas a sacar provecho de que él tiene necesidad de ti, sino lo vas a hacer con temor de mí, dice Dios, tendrás temor a mí para que hagas esto. Es por eso que veíamos en Proverbio 1:28 que nosotros escogemos el temor a Dios. De nosotros depende que ese temor de Dios crezca o no crezca, que el Espíritu pone en nosotros a través del conocimiento y entendimiento. Entonces aquí nos dice, y nos empieza a dar leyes morales en la Biblia, que si yo no leo, que si yo no conozco, cuando llega un hermano le ando diciendo, bueno, ahora que trabajes me pagas también luz y me pagas renta, y ahora que trabajes también pues me das una lana, porque pues, también cuestan los frijoles. O sea, en lugar de dar todo mi corazón y en bendecir a un hermano que está caído, saco lana, ¿no? Y todavía tumbarlo más, y todavía ayudarle que sea más difícil su regreso a levantarse. Eso es terrible. Eso no es entender que Dios a mí me está dando salud y bendición para bendecir, sino estar pensando que me la está dando a mí para yo tener más y más y más y solo yo. Es terrible ese egoísmo que sucede en la humanidad completa porque no tienen temor de Dios. Entonces aquí era una opción de decidir y Dios decía, tienes que tener temor de mí en hacer esto. Entonces en la Biblia vienen todos los estatutos para que sepamos qué es las cosas que tenemos que tener así o debemos de hacer para dar testimonio de si tenemos o no el temor de Dios en forma práctica. Dice Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás. La gente de la tercera edad, ¿cómo ahorita los insultan tanto los jóvenes a ellos, ¿verdad? Incluso a sus propios abuelitos, incluso los propios hijos a los padres adultos de la tercera edad, los ponen en un asilo y se olvidan de ellos. Y dice, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor yo Jehová. Es una demanda. Dice, tienes que hacer esto, respetar al adulto de la tercera edad, y tendrás temor de mí cuando te estoy diciendo que hagas esto. Dios le da tanto valor a los ancianitos, ya sean mujeres y hombres, les da tanto amor y cariño, nos ama a todos, pero yo veo en toda la Biblia cómo protege a los ancianos, porque son gente que han pasado una vida con tantas dificultades para sacar a su familia adelante, que Dios los reconoce y que Dios les da lugar de honra, y que ninguno que esté abajo de esas edades tiene el derecho de insultarlos. Pero hay que tener temor de Dios, y ahorita vemos esta última generación tan malvada, que tienen bautismos y cómo tratan a sus abuelitos, que creen en la Virgen, cómo tratan tan mal a sus abuelitos. Me refiero a muchos, no a todos, pero tampoco pongas por nada más esta dirección en este ejemplo. Si tú tratas bien a tus abuelitos, dices, yo sí soy buen católico. No, tienes que ver todas las demás direcciones para que sepas si te está ayudando tu doctrina y si tus sacramentos te tienen en santidad. O sea, también en el sexo. Obviamente que también en las cuestiones de avaricia, en las cuestiones de envidia, en las cuestiones de pleito, en las cuestiones de disensiones, en las cuestiones de chismes. Hay muchas áreas que tienes que ver si estás creciendo o no, si estás en la verdad o no. Dice Proverbios 15, verso 16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Dice, yo mejor prefiero temer a Dios y no robarme. Ahí en el grupo político que pertenezco hay oportunidades de meter y hacer tranzas, y el dinero que es público, que yo pueda tener una tajada, yo prefiero tener solo mi salario como parte de ese grupo político en mi país y no ser parte de la corrupción que está destruyendo mi país, no ser parte del mal porque yo tengo temor de Dios. Yo prefiero poco mi salario, que eso es justo, es lo que yo merezco, y con eso mediarme en una casa media, con un carrito medio y mi familia comemos bien, la bendición de Dios, sobre todo tener a Dios contento conmigo, contento con mi familia y estar cubiertos que la maldad no me va a visitar. Yo prefiero que los malitos no me visiten a casa ni a mis hijos y tenerlo justo a estar buscando dinero y nada y me mataron uno y me mataron otro y yo siendo millonario y
y peleándome con mi esposa y el tercer matrimonio y yates y lujos y mujeres por aquí, por allá y alcohol. O si no es eso, pues teniendo otro imperio y siendo un workaholic, o sea, un adictivo al trabajo y la familia olvidada. No. Es pura turbación de vida, de espíritu, mejor lo poco, pero teniendo temor de Dios. Entonces hay muchas direcciones de lo que podemos ver en forma práctica el temor de Dios. Dice Levítico 19:14, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. ¿Cuánta gente hay ahorita que hacen bullying en las escuelas y son bautizados en la católica? ¿Cuánta gente hay que están burlándose de todas las cosas que le suceden de mal a cualquier compañero de la escuela, compañero de trabajo, vecino? Se burlan. Además hay quienes se deleitan que le vaya bien, que le vaya mal, perdón, a otras personas. En su corazón sienten como, ay, pobrecitos, pero por dentro sienten como alegría. Y tienen sacramentos. ¿De qué sirve? Y van a misa. ¿De qué sirve? Es terrible no darse cuenta que están en una falsa doctrina y siguen muertos en el espíritu, pero con promesas muy bonitas que nunca van a alcanzar. Por eso hay que conocer la Biblia para conocer la verdad, y por eso hay que conocer la verdad para poder crecer en el temor de Dios y apartarnos del mal. Dice Isaías capítulo 8, verso 13, a Jehová de los ejércitos, a él tienen que santificar. Sea él, sea Dios, vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces, cuando yo estoy en una falsa doctrina, no, Dios no castiga. No, el temor de Dios es puro amor, que no lo ofendas, que seas muy tierno con Él, que tu corazón llore cuando estés siendo grosero con Dios. Ese es el temor de Dios, que tengas temor a hacerlo llorar. Eso es una parte importante de dar fruto de que yo tengo temor de Dios. Vamos. Qué bueno que yo llegué a un nivel de crecimiento espiritual tan bueno, tan grande, que a mí el temor de Dios me ayuda a no hacer las cosas malas, pero lo que influencia en mí es el saber que voy a herir al Espíritu Santo. Qué bueno. Pero también tengo que saber, porque la Biblia me dice, y no lo enseñan en las falsas doctrinas, como he escuchado tantas respuestas ahí en el programa Conozca su Fe Católica, que no le enseñan que dice, pero ten cuidado, porque también viene con el cinto Dios y te va a zarandear en tu vida. Y te va a dar una que no se te va a olvidar a ti, no a los tuyos, a ti. Aunque a veces va a permitir, si los tuyos andan mal, que también a través de ellos te zarandeen. Para que entiendas que tienes que volver a tu Dios y que con Él no se juega y que no podemos burlarnos de Él. Y que no es un juego la cruz del Calvario, estar jugando con una salvación tan grande. Entonces, que Él sea tu miedo, que Él sea tu terror si quieren, que Él sea tu temor. Santifícalo. O sea, y ya repito, si estoy bien, jamás tendré terror, como lo vimos con Samuel y con Moisés. Si estoy mal, claro que tendré terror. Y si me aparto grosero de él, no voy a tener temor y temblor. ¿Van a pasar las cosas en contra? Pues quién sabe por qué. Pues él me las mandó y voy a estar enojado con él y voy a andar rebelde. No, pues es que Dios, mi hijo me lo mató. No, es que Dios no entiendo por qué manda a hacer esas cosas. No sé para qué me pasa estas pruebas. No entienden nada, acusan a Dios equivocadamente y piensan que Él les hizo el daño, ¿verdad? Porque son pensamientos que el enemigo pone y como no conocen el discernir de espíritus, por no tener al Espíritu Santo menos, puede entender las cosas espirituales de parte de Dios y la verdad. Y sufren mucho. Por eso decía Isaías, que Él sea tu miedo. Si no llega a ser Él tu miedo, vas a hacer lo que tú quieras. Nada más entras al templo y ves imágenes y te hincas y muy solemne. Te sales y ahí andas viendo a las mujeres con minifalda. Te sales y ahí andas diciendo, oye, la vecina está muy guapa y es esposa de otro. Te sales y ahí andas diciendo a tu esposa, no sirves para nada. Te sales y ahí andas degradando a tu esposa y hablando mal de ella en el trabajo. Te sales y andas hablando mal de tu esposo con tus amigas. Terrible boca, terrible boca. Pero sí, llegas y ves una imagen y tienes miedo y te postras porque ahí está la imagen, ahí está Dios. Eso no es Dios, por eso Dios se molesta que pongan imágenes, porque aprenden a tenerle miedo a un pedazo de metal, un pedazo de madera. No, Dios es espíritu, tienes que tenerle miedo allá en el rincón donde estás escondido en el monte más alto del mundo, en el Everest, o allá en la cabaña más escondida en el bosque, ahí debes de tener miedo de Dios, si no, no le conoces. Proverbio 23:17. No tenga tu corazón envidia
de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Cuántas veces los cristianos estamos pasando por pruebas económicas para que nuestro espíritu confíe más en Dios, para que nuestros ojos espirituales vean la gloria de Dios, cómo Él cambia las cosas para bien en nosotros y de paso nos hace tener más fe en Él, crecer más en la justicia para esperar los tiempos de Él y no nosotros en nuestras maneras de hacer negocios ilícitos, apresurar la bendición económica de forma equivocada? Entonces hay veces que vemos que los malos o la gente política que está en corrupción se hace multimillonaria, o la gente en corrupción en otros puestos se hacen multimillonarios, la gente que vende piratería o cosas que son en contra de la ley se hacen de buen dinero y buenos carros, buenas casas, y dice, no tengas envidia de ellos. O que hablan de que es un deleite tener 10 mujeres y no les pasa nada, no tengas envidia de ellos. Tú persevera en el temor de Jehová. Por eso es tan importante conocer el temor de Jehová. Si no lo tengo porque estoy en una falsa doctrina, y cuando me lo explican ni me lo saben explicar porque no lo conocen, porque no tienen al Espíritu Santo, ¿cómo voy a perseverar yo en el temor de Dios? Por eso la palabra es para sus hijos, porque entendemos cada verso que Dios nos está tratando de decir en cada uno de los textos. Dice 2 Corintios capítulo 7, verso 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, en toda la Biblia está llena de promesas de bendición, siendo la principal la vida eterna si nos mantenemos fieles hasta el fin. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay cosas que contaminan la carne y hay cosas que contaminan el espíritu, perfeccionándonos en la santidad en el temor de Dios. Si yo no tengo temor de Dios, no va a ir mi vida santificándose. Si yo no entiendo qué es el temor de Dios que hemos estado explicando en nuestros 3 videos, mi vida no se va a ir perfeccionando. Entonces, no estoy limpiando mi espíritu ni mi carne por más eucaristías que tomo y por más confesiones sacerdotales que tengo. Tenemos que escapar de las falsas doctrinas. Tienen que escapar de las falsas doctrinas. Yo ya escapé hace 13 años y soy uno de los millones de hombres y mujeres que somos tan felices por haber encontrado la verdad en Jesucristo. Y no se trata de religiones, se trata de la verdad de Él. Y eso lo vas a entender hasta que estés en Él. Y por último, vemos en el Salmo 37, verso 3, que dice la Biblia, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Para que alguien conozca la verdad y sea tan feliz, y sea tan goce de esa paz, como dice, te apacentarás, goce de la paz por estar con seguridad en la verdad, de tantas doctrinas falsas, de tantos evangelios de mentira que andan por ahí, de tantas doctrinas de todo tipo, y que todos dicen tener la verdad, y que cuando le hacen preguntas incluso a los sacerdotes, ¿por qué todos dicen la verdad? ¿Saben lo que contesta el sacerdote? Dice que todos van a ir al cielo aunque no tengan a Cristo, siempre y cuando vivan dentro de la creencia de cada uno bien. ¡Qué terrible! Una respuesta de un sacerdote católico que es el teólogo principal en las naciones latinas y reconocido, que te contesten una pregunta, ahorita voy a ponerles el video porque es importante que lo vean, que te conteste y te diga, no, el que es budista, maometán, doctrinas hay y religiones, y dice, según como ellos vivan, si viven bien, sí se van a salvar en Jesucristo, aunque no hayan conocido a Jesucristo. Es lo que dice, que porque Él murió por todos. Como no entienden la Biblia espiritual, y la Biblia nos dice que hasta el justo con dificultad se salva, ¿cómo le irá al que es injusto? Y dice Dios que todos somos injustos y que nada más somos justos estando en Jesucristo y permaneciendo en Él. Que las obras de justicia solo son testimonios si estoy permaneciendo en Él, no para salvarme. Simplemente me dan testimonio a mí de que sigo permaneciendo en Él para que al final no me vaya a sorprender con la muerte eterna en el infierno. Entonces, el que yo haga las obras de justicia y de santidad, solo me dicen que estoy permaneciendo en la salvación que Él me regaló gratis sin que yo la mereciera, y que me ha aferrado a Él con todas mis fuerzas, para que en mi vida se manifieste la vida de Él, y que me dé testimonio y seguridad donde iré al morir. Pero que eso que haga las obras no es lo que me va a salvar, nunca mente, y que entonces, pero si yo hago esas obras, yo voy a habitar en la tierra en paz. Y la verdad, Dios me la va a estar dando a mi corazón continuamente. Ninguna religión me va a engañar. Nadie.
ninguna falsa doctrina. De ahí la gran importancia de que conozcamos a Dios en espíritu y en verdad. Amigos, ojalá y escuchen este mensaje y escapen ya del error. Pedro, me gustaría saber cómo sentir temor de Dios, si es un Dios de amor. Sé que si peco me condeno y que lo ofendo, pero no sé. ¿Qué temer de Dios Padre? Dios lo bendiga. Beatriz, de Santa Marta, Colombia. Beatriz, Dios te bendice. Temor de Dios no implica el tener miedo de Dios. En el Antiguo Testamento sí había esa actitud de tener miedo de un Dios que ellos pensaban era implacable, era supremamente severo, era un Dios supremamente castigador. Con la venida de Jesucristo tenemos una imagen diferente de Dios. Dios les bendiga. Hasta aquí llegamos en esta tercera. Tendremos una cuarta y última parte en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.